Acercaros a este pequeño rincón donde pasearemos a través del tiempo y narraremos historias que jamás desearíamos vivir. Yo he aprendido que las paredes tienen mucho que contar y que los ojos ven lo que sus bocas callan. Sean bienvenidos al Callejón del Crimen. Nacida Jacksonville, Florida, la pequeña Maddie Clifton de 8 años, se crió en una familia humilde, con el amor y el cariño que todo infante debe recibir por parte de sus padres. Por suerte vivían en un barrio residencial, donde el ambiente era seguro para los más pequeños. Era habitual que los niños se divirtieran libremente en jardines y casa de vecinos. Jacksonville era un lugar donde no sucedía nada fuera de lo normal. Por lo general era un lugar tranquilo y en paz. Sus vecinos jamás habían reportado ningún tipo de suceso que pudiera perturbar de alguna manera la armonía de ese vecindario. Pero llegó el día en que lo cambió todo. Para entonces, todavía no se había apoderado de ellos el miedo a un arma o a que a sus hijos les pudiera pasar algo, y no tenían motivos para no dejar a sus hijos jugar libremente. Este temor empezó cuando sucedió el tiroteo de Columbine. Atentados que perpetraron dos jóvenes en una escuela, donde abatieron a varios de sus compañeros y profesores, acto que conmocionó a toda una nación y al resto del mundo, acaparando noticieros y prensa escrita. Ahora nos vamos a remontar a 1984 en Allentown, situado en Pensilvania. A principio de la década de los 90, el matrimonio compuesto por Stephen y Melissa Phillips, vieron nacer a su hijo Joshua Phillips. Más tarde se trasladaron a la zona residencial de la familia Clifton. El padre, a pesar de las apariencias, era sumamente estricto y violento con su esposa e hijo. Hombre alcohólico y agresivo, capaz de todo con tal de controlar a su familia. Sin duda alguna, el lugar más seguro de esa casa era estar fuera de ella. Melissa Phillips era una mujer agradable y cariñosa, y por otra parte Joshua era un chico tranquilo que jamás había causado ningún tipo de problema, y toda aquella persona que le conocía sinceramente le apreciaba. Si recalco el tema del padre es porque este tiene mucha importancia y relevancia en el suceso de hoy, que de forma indirecta o directa quizás tuvo algo que ver. Como cada tarde, el 3 de noviembre de 1998, Steve y Sheila Clifton permitieron que su hija menor, Maddie, saliera al jardín a jugar, sin imaginar que ese sería el último instante en que verían a su hija menor. La niña, como cada día, quería estar al aire libre y poder jugar al béisbol, un deporte muy valorado en Estados Unidos, pero necesitaba compañía para poder lanzar y batear, por lo que buscó, sin decirle a sus padres, otro par de manos para poder divertirse. Los padres, al notar la ausencia de su hija tras un rato de no saber de ella, salieron a la puerta para ver si la localizaban de forma visual y tras unos minutos empezó la desesperación. Empezaron la búsqueda de inmediato por todos los lugares posibles, tanto dentro, como fuera de la residencia. Preguntaron a vecinos y ninguno sabía nada de la pequeña Maddie. Cuando ya no supieron dónde más buscar, reportaron a comisaría. Los agentes se pusieron manos a la obra de forma inmediata y hablaron con todos los vecinos para ver si alguien ubicaba la última localización de la niña. La policía reclutó a 400 voluntarios y comenzaron las labores de búsqueda. No hubo persona del vecindario que se negara a realizar tal tarea. Todos participaron sin excepción. Inicialmente nada daba indicios de dónde podría estar la niña de 8 años. Repartieron carteles con su imagen y en principio ofrecieron recompensa económica de $50,000 para luego más tarde ofrecer hasta $100,000 a quien pudiera aportar cualquier tipo de información o pista que pudiera ayudar a encontrar a la niña. Sus vecinos, Steve y Melissa, ayudaron desde el inicio a la búsqueda de la pequeña, como si de su propio hijo se tratara.
Recordemos que hacía varios años que estas dos familias convivían como vecinos, por lo que en ningún momento se podría sospechar que ellos podrían tener algo que ver con la desaparición de Maddie. Todo el vecindario y vecinos de otras localidades ayudaron sin cesar a la familia. Televisiones y prensa colaboraban para dar con alguien que tuviera alguna pista de dónde podría estar la pequeña. Tras una semana de búsqueda intensiva, el 9 de noviembre de 1998, los padres de Maddie ya estaban hundidos en la desesperación y en el dolor. La policía no tenía ningún tipo de información o pista que pudiera indicarles dónde podía estar la niña. Para entonces se habían hecho ya varios registros en el vecindario, incluido la de la casa de los Phillips, que hasta en 3 ocasiones llegaron a registrar. Melissa Phillips, la vecina, estaba realmente apenada por lo que estaba sucediendo y no podía imaginar por lo que estaban pasando sus vecinos. A pesar de esa pena, no podía dejar su día a día. El 10 de noviembre del 1998, cuando Joshua se encontraba en la escuela, ella entró en su habitación para limpiar un poco a fondo e intentar no pensar en Maddie. Durante la limpieza de la habitación, percibió que la cama de agua de su hijo perdía líquido, debido a que había un pequeño charco. Se acercó a la cama para encontrar el origen del problema. Sin embargo, al retirar el colchón para proceder a limpiar e intentar repararlo, descubrió algo anómalo bajo este. Lo retiró por completo para saber qué era lo que había. Y lo que halló fue el cuerpo sin vida de la pequeña Maddie. Tras ver esa terrible escena, la mujer corrió de inmediato a casa de los Clifton para revelar a la policía lo que había descubierto. De inmediato, los agentes que se encontraban con los padres fueron a la casa de los Phillips para confirmar lo que Melissa estaba contando. Entre llantos suplicaba el perdón de Steven y Sheila. Acordonaron la zona una vez que vieron el cuerpo, llamaron a forenses y criminólogos para incautar todas las pruebas y buscar el arma homicida. En el momento que registraban la habitación de Joshua, la policía no podía creer que, habiendo registrado la casa hasta en 3 ocasiones, ninguno de los agentes se percatara de que el cuerpo estaba justo ahí. Según el relato de uno de los policías, cabía la posibilidad de que el hedor que desprendía el cuerpo se hubiera camuflado entre el olor que desprendían las aves que tenían como mascotas. Joshua era un estudiante de noveno. Recordemos que tenía para el momento del crimen 14 años y sin antecedentes violentos cuando fue arrestado en la escuela, después de que su madre reportara el hallazgo de la niña bajo su cama. De inmediato, se convirtió en el foco de atención de las noticias nacionales. Un juez ordenó de inmediato que el juicio se realizara en otro punto del estado, para que la opinión popular no influyera en el jurado y estos no tomaran una decisión precipitada a causa de la voz ciudadana. Joshua se encontraba retenido en máxima seguridad antes de su primera aparición en el tribunal. En el interrogatorio, durante el juicio, Joshua de 14 años confesó que le había quitado la vida a su vecina de tan solo 8 años y según su relato, en principio fue un accidente. Explicó a los agentes que la niña había ido en busca de él para jugar a béisbol, y que durante el juego, accidentalmente, golpeó a la niña con la pelota. Este golpe provocó que la niña empezara a sangrar por el ojo y la reacción de la pequeña Maddie fue entrar en un llanto sin consuelo. Según la confesión, Joshua entró en pánico, al pensar cómo reaccionaría Steven al enterarse de la situación. Recordemos que el padre trataba mal de forma física a su mujer e hijo, por lo que el miedo a su padre provocó que de inmediato cogiera a la niña y la metiera en su casa. Maddie no dejaba de llorar. En ese instante, Joshua entró en pánico por no saber qué hacer. Él en su cabeza solo pensaba en su padre y en las consecuencias que tendría si éste se enteraba de que había, sin querer de alguna forma, dañado a la pequeña. Por lo que dentro de ese pánico, lo único que se le ocurrió hacer fue coger el primer objeto que tenía a mano, que en ese caso era el bate con el que anteriormente estaban jugando, y empezar, por desgracia, a golpear a la niña para hacerla callar. Como esto no funcionaba y lo único que conseguía era que la niña llorara más y más, intentó buscar la manera de silenciarla de forma total,
por lo que directamente se fue a la cocina y agarró un cuchillo. Y en este momento la verdad que no sé si hablamos de pánico hacia otra persona o de una violencia natural, pero procedió a asestarle varias puñaladas hasta asegurarse de que la niña estaba completamente silenciada. Al percatarse de lo que había sucedido, procedió a esconder rápidamente el cuerpo bajo su cama y a borrar todo tipo de evidencia que pudiera inculparle antes de que llegaran sus padres a casa. El juez determinó en 2002 que era un crimen en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua y se libró de la pena capital por ser menor de edad. En diciembre de 2004 Melissa, la madre de Joshua, solicitó un nuevo juicio debido a la edad que él tenía en el momento de los hechos. Recordemos que él tenía 14 años. En 2012 la Corte Suprema determinó que la cadena perpetua en un menor era inconstitucional, y basados en esta decisión, los abogados apelaron la condena. Pero nuevamente fue condenado a cadena perpetua, sin embargo esta vez con posibilidad de solicitar libertad condicional a partir del 2023. Actualmente sigue encarcelado en Cross City, Florida. Después de investigar y estudiar la historia de Maddie Clifton, debo decir que dos grandes dudas me vinieron a la mente. La primera, y para mí la más interesante, es saber cómo los policías pudieron confundir el hedor de las aves con el hedor de un cadáver en descomposición. Quiero decir, hicieron hasta 3 registros y no hallaron nada. Y la segunda duda, que para mí es bastante importante, es saber cómo realmente Joshua llegó a resolver una situación de esta manera. Quiero decir, actuó como actuó por realmente el pánico a su padre, según lo que se decía, por los maltratos físicos que tenía hacia él, y tener miedo a su reacción, por eso no supo otra forma de resolverlo que acabando con Maddie, o sin embargo, en esa situación salió una maldad o un instinto natural que él ya tenía, pero que sin embargo no tenía ningún antecedente de tener síntomas respecto a agresividad o violencia. Normalmente los chicos que tienen este tipo de actitudes suelen tener antecedentes violentos hacia personas o hacia incluso animales. En el caso de Joshua no fue así. Y hasta aquí llegó el primer capítulo del Callejón del Crimen. Solo espero que os haya gustado y me encantaría conocer vuestra opinión al respecto sobre este caso. Si tenéis alguna información que a lo mejor a mí se me haya escapado, me encantaría conocerla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.